Hola, yo soy Fabiola Rodríguez y hoy les voy a decir qué es lo que pueden hacer si los muerde un perro. Antes de que aprendas todo lo que tienes que hacer en esta situación, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. Bienvenido a un nuevo video en tu canal Documentales Universales Sin Límites. Hace unos días, un perro chihuahua mordió al editor de este canal mientras visitaba a un amigo. Hemos pasado por momentos de incertidumbre y angustia ante la falta de conocimiento. Las mordeduras del perro causan decenas de millones de lesiones al año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, siendo los niños las principales víctimas de este tipo de mordeduras. Sin embargo, a todos nos puede pasar, por lo que es muy importante estar preparado y saber qué hacer si te muerde un perro, cómo reaccionar o a dónde acudir para minimizar los daños todo lo posible. Por esta razón, el día de hoy en Documentales Universales Sin Límites te traemos información confiable para que conozcas con seguridad qué hacer si un perro te muerde. Después de ver este video, si les sucede a ustedes mismos, a un amigo, a un vecino o a un niño, estarán preparados para actuar y resolver rápidamente. Dale me gusta si quieres estar completamente informado para actuar con rapidez si esta situación se presenta. Voy a principiar contándoles que los perros tienen bacterias en su hocico y si nos muerden, esas bacterias pasan a nuestro organismo. Entonces, si tenemos esta situación, lo primero que vamos a hacer es presionar un poco la herida para que esa sangre superficial contaminada pueda salir y tirar las posibles bacterias que se encuentran por ahí. Algunas personas suelen ponerle alcohol a la herida antes de ir al médico, pero los profesionales de la medicina no recomiendan hacer esto, porque el alcohol únicamente lo que hace es fijar las bacterias. En segundo lugar, limpia la herida. Si se trata de una herida superficial o leve, una buena idea es lavar con agua y jabón para poder matar todas esas bacterias. Limpiar la herida es fundamental. Ponla bajo un chorro de agua y frota la herida con una esponja con jabón si es posible. Aplica un ungüento antibacteriano a la herida. El tercer paso es buscar asistencia médica lo más pronto posible para evitar un proceso infeccioso. Después de desinfectar la herida, es primordial que vayan a su centro de urgencias médicas más cercano para que puedan ser revisados, ya que en ocasiones los perros al morder dejan una parte de su colmillo. También revisarán si hay pedazos de algún objeto que se les haya quedado incrustado en la herida. Durante el viaje al hospital no cubras la herida, ya que la falta de oxígeno hace que las bacterias penetren en la herida con mayor rapidez. Entonces, el doctor va a valorar la herida y decidir si hay que coser o si hay que poner vendaje. En el caso de nuestro amigo, que la mordida era muy superficial, únicamente se hizo la limpieza y se inspeccionó que no hubiera ningún trozo incrustado. El doctor nos dijo que era mejor que se quedara al aire libre para que pudiera cicatrizar más rápido la herida. Posterior a esto, el médico le mandó a hacer una limpieza de la herida 3 o 4 veces al día durante 4 días, en lo que acaba de cerrar bien el tejido. Una vez en el hospital te vacunarán contra la rabia, ya que la boca de un animal tiene millones de bacterias que pueden haber entrado en contacto con tu sangre. Además, si no estás vacunado, también te administrarán la antitetánica. El tratamiento va a variar de acuerdo a la herida, pero lo normal es dar tratamiento de antibiótico por 7 días que les va a administrar y recetar tu doctor cuando vayas a la consulta. Se pueden presentar 2 casos. Si es un perro de casa que conocemos, el perro del vecino de algún familiar o incluso el nuestro, lo que vamos a hacer es mantener al perro en observación durante 10 días. Eso me dijo el doctor, que hay que checar que no haya cambios en su comportamiento, que no se note enfermo y ante cualquier sospecha llevar al perro al veterinario. Si el veterinario después de estos 10 días determina que el perro está bien y si ustedes lo ven que no tuvo ningún cambio, ya no es necesario vacunar a la persona mordida. Este fue el caso de nuestro amigo editor. Siempre acudan al doctor y si es un perro callejero hay que llevar al centro de control canino, al centro antirrábico más cercano a nuestro domicilio, para que pongan al perro en confinamiento durante estos 10 días, para observarlo muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado en estos 10 días de que el perro no se escape, que no lo puedan atropellar, que no lo vayamos a perder, porque son cruciales estos 10 días para ver si el perro está enfermo y tengamos que vacunar a la persona. En el caso de que el perro tenga rabia, la persona va a tener que vacunarse. Nos vamos a auxiliar del médico veterinario y del médico donde vamos a nuestra consulta. Y por último, les quiero contar que los perros se sienten amenazados por varios factores. Uno de ellos puede ser que invada su espacio personal.
Para prevenir mordeduras, los expertos recomiendan no asustar nunca al animal, no molestarle mientras come o cuida a sus cachorros mientras duerme o está encerrado. Si un perro está asustado, esconde la cola entre las patas o si está furioso, enseña los dientes. Lo mejor es alejarse de él. Y sobre todo, antes de tocar un perro, hay que preguntar al dueño si se puede hacer. Si te acercas a un perro y el perro te empieza a gruñir, te está dando una alerta para que mantengas la distancia y evitar que te vaya a morder. Dime en los comentarios de dónde nos visitas y si alguna vez has pasado por esta situación. Estaremos encantados de leer tu respuesta. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos en las redes sociales. Sigue viendo más en tu canal Documentales Universales Sin Límites. Fabiola Rodríguez te ha saludado.